Hola, bienvenido a Capital del Terror. Hoy te traigo 3 historias de nahuales. Así que ponte los audífonos y disfrútalas. El nahual de Teotitlán. Testimonio recogido por el antropólogo Dr. Manuel Herrera en noviembre de 2019. Mi nombre es Carmen Vázquez y lo que voy a contarles sucedió hace 3 meses en Teotitlán del Valle, Oaxaca, donde trabajo como enfermera en la clínica rural. Aún me cuesta dormir por las noches. Todo comenzó cuando llegó el paciente que cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. Era septiembre, época de lluvias intensas que mantenían los caminos lodosos y el pueblo parcialmente aislado. Una tarde, don Evaristo, el anciano más respetado de la comunidad, fue traído por sus nietos en estado de delirio. «Habla de cosas raras, enfermera», me dijo Miguel, su nieto mayor. «Dice que lo persigue un coyote que camina en 2 patas y que por las noches se convierte en su compadre Jacinto». Inicialmente, atribuí sus palabras a la fiebre alta que presentaba. Sin embargo, durante los 3 días que permaneció internado, don Evaristo mantuvo la misma versión con detalles inquietantemente específicos. Describía cómo Jacinto Morales, un comerciante local fallecido 6 meses atrás, aparecía cada noche en su ventana, primero como hombre, luego transformándose lentamente en coyote. «Sus ojos, enfermera», me susurraba don Evaristo aferrando mi brazo con fuerza sorprendente. «Sus ojos siguen siendo los de Jacinto, pero en cuerpo de bestia. Me habla en zapoteco, me dice que debo acompañarlo al cerro». La primera noche que don Evaristo pasó en la clínica, escuché aullidos extraños provenientes del exterior. No eran como los coyotes comunes que conocía. Estos sonidos tenían una cualidad casi humana, modulada, como si intentaran formar palabras. Mi compañera, la doctora Sánchez, también los escuchó y comentó lo inusual del patrón de los aullidos. Al segundo día, algo perturbador sucedió. Mientras revisaba los signos vitales de don Evaristo, noté huellas de lodo en el suelo junto a su cama. Eran extrañas. Comenzaban como pisadas humanas descalzas cerca de la ventana, pero gradualmente se transformaban en huellas de animal, específicamente de cánido, dirigiéndose hacia la puerta. La limpieza nocturna había sido realizada correctamente, las huellas aparecieron durante la madrugada. Más inquietante aún, don Evaristo juró que Jacinto había estado allí, que se había acercado a su cama y le había hablado en el dialecto local, instándolo a seguirlo al monte sagrado donde, según las creencias locales, los nahuales realizan sus transformaciones. Decidí investigar. Consulté con doña Esperanza, partera tradicional y conocedora de las costumbres ancestrales. Su rostro se ensombreció cuando mencioné a Jacinto Morales. «Ese hombre tenía pacto», me dijo en voz baja. «Su familia lo sabe, pero no hablan. Murió en Luna Nueva, en el cerro. Los que mueren así, con conocimiento del nahualismo, no descansan fácil». Esa noche, decidí quedarme despierta para observar. Instalé mi escritorio frente a la ventana de la habitación de don Evaristo y esperé. Cerca de las 3 de la madrugada, cuando la lluvia había cesado, lo vi. Una figura humana se acercaba lentamente desde el sendero que conduce al monte. Caminaba de manera extraña, con movimientos que parecían no del todo humanos. A medida que se aproximaba, pude distinguir que se trataba de un hombre de mediana edad, complexión robusta, vestido con ropa de manta blanca. Lo más perturbador era su forma de moverse. Sus brazos colgaban de manera antinatural y su cabeza se balanceaba de lado a lado, como si olfateara el aire. Cuando llegó bajo la ventana de don Evaristo, la figura se detuvo y levantó el rostro hacia mí. Incluso en la penumbra, pude ver claramente sus facciones. Era exactamente como Jacinto Morales aparecía en las fotografías que había visto en su velorio meses atrás. Pero sus ojos brillaban con un resplandor amarillento que ningún ser humano debería poseer. Lo que sucedió después desafía toda lógica. Observé, paralizada por el terror, cómo el cuerpo del hombre comenzó a contorsionarse. Sus extremidades se alargaron, su espalda se curvó, y su rostro se deformó hasta adoptar el hocico puntiagudo de un coyote. La transformación fue gradual pero inequívoca. En menos de 5 minutos, donde antes había un hombre, ahora se encontraba un coyote de tamaño descomunal que me observaba con los mismos ojos humanos y inteligentes.
El animal se acercó a la ventana y, para mi absoluto horror, comenzó a emitir sonidos que claramente eran intentos de hablar. Eran ladridos modulados que, prestando atención, formaban palabras en zapoteco. Aunque no dominó completamente el idioma, pude distinguir que repetía el nombre de don Evaristo. Durante toda esa noche, el coyote permaneció bajo la ventana, alternando entre caminar en círculos y intentar comunicarse con esos extraños ladridos palabras. Don Evaristo no durmió, permanecía rígido en su cama, murmurando oraciones en zapoteco. Al amanecer, el animal se alejó hacia el monte con la misma tranquilidad con que había llegado. Encontré nuevamente las huellas transformándose, patas de coyote que gradualmente se convertían en pies humanos, hasta desaparecer por completo en el sendero rocoso. Esa mañana, don Evaristo había recuperado completamente la lucidez y sus signos vitales se normalizaron. Sin embargo, me pidió que lo diera de alta inmediatamente. Ya no vendrá más, me dijo con certeza. Anoche le dije que no lo acompañaría. Ahora buscará a otro. 3 semanas después, Tomás Jiménez, sobrino de Jacinto Morales, ingresó a la clínica con síntomas idénticos a los de don Evaristo, fiebre alta, delirio, y relatos sobre un coyote que se transformaba en su tío difunto. Solicité mi traslado al mes siguiente. Hay cosas que la medicina occidental no puede explicar ni tratar. En Teotitlán del Valle aprendí que existen realidades que trascienden nuestro entendimiento, y que el conocimiento ancestral sobre los nahuales no son simples supersticiones, sino advertencias sobre fuerzas que aún caminan entre nosotros. Don Evaristo murió en su casa 2 meses después, en paz y rodeado de su familia. Tomás Jiménez desapareció una noche de luna nueva. Su ropa fue encontrada junto al monte sagrado, pero su cuerpo nunca apareció. Los habitantes del pueblo no hablan del tema, pero desde entonces, los aullidos nocturnos han cesado. Testimonio registrado en audio y transcrito con autorización de la entrevistada. Archivo de Investigación Antropológica, Universidad Autónoma de Oaxaca. El susurro del nahual. Esto no es una invención. Lo que voy a contarles me ocurrió a mí, en el verano de 2018, durante una investigación antropológica en las sierras de Oaxaca, México. Soy etnógrafo, especializado en folclore mesoamericano, y había llegado a un pueblo remoto llamado San Miguel del Valle para documentar leyendas sobre nahuales, esos chamanes antiguos que, según las creencias zapotecas, pueden transformarse en animales para cazar almas o vengarse de sus enemigos. Pensé que era solo mitología, material para un artículo académico. Pero lo que viví allí me hizo cuestionar todo. He cambiado algunos nombres por privacidad, pero los hechos son tal como los recuerdo. Si no me creen, busquen en los archivos locales. Hay reportes policiales de desapariciones inexplicables en esa zona que datan de décadas. Llegué a San Miguel en julio, bajo un sol abrasador que hacía ondular el aire sobre los caminos de tierra. El pueblo era un puñado de casas de adobe rodeadas de milpas y cerros cubiertos de niebla. Me hospedé en la casa de Doña Rosa, una viuda que rentaba habitaciones a forasteros. Ella me advirtió desde el principio: no salga de noche, doctor. Los nahuales andan sueltos. Reí, pensando que era superstición. Mi trabajo consistía en entrevistar a los elders, los ancianos, que contaban historias de nahuales que se convertían en coyotes o jaguares para robar ganado o, peor, almas de niños desobedientes. Grabé horas de testimonios. Un hombre juraba haber visto a su vecino transformarse en un búho. Otra mujer hablaba de un nahual que había maldecido a su familia en los años 50, causando muertes inexplicables. Fue en una de esas entrevistas cuando la conocí a ella, Elena. Era la nieta de uno de los elders, una mujer de unos 30 años con ojos oscuros como pozos y una sonrisa que parecía ocultar secretos. Ayudaba en la cooperativa local, tejiendo textiles tradicionales. Nos encontramos en la plaza, bajo un árbol de ceiba centenario. Hablamos de las leyendas. Ella era escéptica, como yo, pero conocía detalles que no figuraban en mis libros. Los nahuales no son monstruos, me dijo una tarde, mientras caminábamos por un sendero hacia las ruinas prehispánicas en las afueras. Son guardianes. Pero si los provocas, te roban el espíritu.
Su voz tenía un timbre hipnótico, y pronto nuestras charlas se volvieron algo más. Cenábamos juntos en la casa de Doña Rosa, compartiendo mezcal y risas. Me enamoré, o eso creí. Era como si Elena supiera leer mis pensamientos, anticipando mis preguntas antes de que las formulara. Las cosas empezaron a torcerse a las 2 semanas. Comencé a tener sueños vívidos. Me veía corriendo por el bosque, perseguido por una sombra con ojos amarillos que aullaba como un lobo. Despertaba sudando, con rasguños en los brazos que no recordaba haberme hecho. Atribuí eso al estrés y al calor opresivo. Pero entonces vinieron las noches en vela. Elena desaparecía después de la medianoche. Decía que iba a visitar a su abuela enferma, pero una vez la vi, Dios me perdone, y la vi adentrarse en los cerros sola, sin linterna. Al día siguiente, actuaba como si nada, pero noté cambios. Sus uñas parecían más largas, afiladas, y a veces olía a tierra húmeda y algo salvaje, como pelaje mojado. El misterio se profundizó cuando hablé con don Javier, un curandero local. Me contó una historia real de los 90, una mujer del pueblo, acusada de ser nahual, había sido expulsada tras la desaparición de un niño. Se transformaba en coyote para cazar, dijo, mirándome fijo. Y volvía como humana, con la barriga llena de secretos. Su descripción coincidía con Elena, el mismo lunar en la mejilla, el mismo andar sigiloso. Empecé a dudar de mi cordura. ¿Era paranoia? ¿O el mezcal y las leyendas me estaban afectando? Instalé una cámara en mi habitación para grabar mis sueños, pero solo capturé estática y ecos de aullidos lejanos. Una noche de tormenta, todo estalló. Elena había prometido quedarse, pero a medianoche oí ruidos, un rasguño en la puerta, como garras en madera. Me asomé por la ventana y la vi, o creí verla, en el patio, agachada, su silueta distorsionándose bajo la lluvia. Su piel parecía ondularse, como si huesos y músculos se reacomodaran. Un relámpago iluminó ojos que brillaban amarillos, no humanos. Corrí hacia ella, gritando su nombre, pero tropecé con algo, un bulto en el suelo. Era un conejo muerto, destripado, con mordidas que no parecían de animal común. Elena se giró, y por un instante, su rostro fue el de un coyote, hocico alargado, dientes expuestos. No mires, siseó, pero su voz era un gruñido gutural. Huí de regreso a la casa, barricándome en mi habitación. Pasé la noche acurrucado, oyendo aullidos que se mezclaban con el trueno. Al amanecer, Elena estaba en la cocina, sirviendo café como si nada. «Tuviste una pesadilla», dijo con esa sonrisa enigmática. Pero sus ojos, había algo feral en ellos. Encontré plumas de cuervo en mi cama, y un arañazo fresco en mi brazo que coincidía con las marcas de sus uñas. No esperé más. Empaqué mis cosas y me fui esa misma mañana. Doña Rosa me miró con lástima. Los nahuales eligen a quien cazar. Usted la provocó con sus preguntas. En el camino de regreso a la ciudad, revisé mis grabaciones. En una, capturé una sombra moviéndose en mi habitación, susurrando mi nombre en una lengua antigua, zapoteca quizás. Los expertos que consulté dijeron que era un truco de la luz, pero yo sé lo que vi. Elena me escribió una vez, un mensaje simple: vuelve. Te extraño. Lo borré, pero los sueños persisten. A veces, de noche, oigo aullidos en la ciudad, y me pregunto si realmente escapé. He investigado más. En archivos de la Universidad Nacional, hay reportes de avistamientos similares en Oaxaca desde los 70, con testigos que terminaron en psiquiátricos, diagnosticados con esquizofrenia. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero si alguna vez van a San Miguel, no pregunten por Elena. Y por Dios, no salgan de noche. Mi nombre es Ricardo Valdivia. Soy ingeniero agrónomo y en 2018, mi trabajo me llevó a un pequeño y aislado pueblo llamado San Cipriano de las Sombras, en la Sierra de Oaxaca. Mi proyecto consistía en ayudar a la comunidad a mejorar sus cosechas de maíz, introduciendo técnicas más resistentes a las plagas. La gente era amable, pero reservada, con una desconfianza casi innata hacia los forasteros. Me instalé en una pequeña casa de adobe en las afueras del pueblo, justo donde los campos de cultivo se rendían ante la densidad del monte.
Las primeras semanas fueron tranquilas. Me dedicaba a analizar la tierra, a hablar con los agricultores y a adaptarme al ritmo lento y silencioso de la vida rural. Fue entonces cuando empecé a notar las anomalías. Todo comenzó con los perros. Por la noche, el coro de ladridos que normalmente llenaba el aire se convertía en un silencio sepulcral, interrumpido solo por gemidos bajos y asustados. Mi propio perro, un pastor alemán llamado Sombra que siempre había sido valiente y territorial, se negaba a dormir afuera. Se acurrucaba en una esquina de mi habitación, temblando, con el pelo del lomo erizado, mirando fijamente hacia la puerta. Poco después, empezaron a desaparecer animales. Primero gallinas, luego un par de cabras. Los dueños no decían que se las habían robado, sino que se las llevaron. Cuando preguntaba quién, simplemente bajaban la mirada y murmuraban algo sobre el mal aire o el que camina de noche. Las carcasas que a veces encontraban no estaban devoradas como lo haría un coyote o un puma. Estaban destrozadas, con una violencia extraña, a menudo con la piel arrancada de forma antinatural y sin una gota de sangre a la vista. Como hombre de ciencia, busqué explicaciones lógicas. Un depredador desconocido, quizás un felino grande y particularmente sádico. Pero nada encajaba. Las huellas que encontraba cerca de los corrales eran extrañas. A veces parecían de un perro enorme, casi del tamaño de un oso, pero otras veces, en el mismo rastro, se difuminaban hasta parecer las de un hombre descalzo. Una tarde, mientras conversaba con don Eladio, el anciano más respetado del pueblo, me atreví a preguntarle directamente. Sus ojos, nublados por las cataratas, parecieron enfocarse en mí con una claridad alarmante. Ingeniero, dijo con voz rasposa, hay cosas que la tierra sabe y que los hombres de ciudad olvidan. Hay almas que no descansan en su propia piel y buscan otra para caminar en la oscuridad. No son bestias, pero tampoco son hombres. No usó la palabra nahual, pero no hizo falta. La insinuación flotaba en el aire, densa y pesada como la humedad antes de una tormenta. Me advirtió que no saliera después de la medianoche, que quemara copal en mi puerta y que, si oía algo arañando la pared, nunca, bajo ninguna circunstancia, me asomara por la ventana. Esa noche, el miedo se instaló en mí. Seguí su consejo, más por una superstición repentina que por convicción. El olor a copal llenaba la pequeña casa. Alrededor de las 2 de la mañana, lo oí. Un sonido seco, rítmico, contra la pared de adobe de mi cuarto. Ras, ras, ras. No era el sonido de las garras de un animal, era más deliberado, más pesado. Sombra gimió y se escondió debajo de mi cama. Mi corazón latía desbocado. Recordé la advertencia de don Eladio y luché contra el impulso de mirar. El sonido continuó por lo que pareció una eternidad antes de detenerse. A la mañana siguiente, había 3 surcos profundos en la pared exterior, como si un rastrillo de hierro hubiera sido arrastrado con una fuerza inmensa. El terror psicológico fue lo peor. La incertidumbre. Durante el día, veía a los hombres del pueblo trabajando en el campo. Saludaba a Mateo, el dueño de la tienda, a Jacinto, el que había perdido sus cabras. ¿Podría ser uno de ellos? ¿Podría ese hombre amable que me ofrecía un vaso de agua por la mañana ser la misma criatura que acechaba en la oscuridad? La paranoia empezó a consumirme. Cada mirada, cada silencio, parecía esconder un secreto terrible. El punto de quiebre llegó una noche de luna nueva. Un grito desgarrador rompió el silencio del pueblo. No era humano, pero tampoco animal. Era una mezcla gutural de dolor y rabia. Todos salimos de nuestras casas. Jacinto estaba en medio de la calle, pálido y temblando, apuntando hacia el monte. Dijo que lo había visto. Una figura enorme, encorvada, mitad hombre y mitad coyote, arrastrando el cuerpo de una vaca por el cuello como si fuera un muñeco de trapo. Dijo que, por un instante, la criatura se giró y sus ojos brillaron con una inteligencia humana y malévola. Nunca supe si fue real o una alucinación colectiva nacida del miedo. Pero al día siguiente, empaqué mis cosas. Le dije al coordinador del proyecto que había surgido una emergencia familiar. No podía soportar más la tensión,
La sensación de estar siendo observado constantemente, la duda de si el hombre con el que compartía mi conocimiento durante el día era el monstruo que me acechaba por la noche. Dejé San Cipriano de las sombras y nunca miré atrás. A veces, en la seguridad de mi apartamento en la ciudad, cuando oigo un rasguño en la pared o el viento aúlla de una forma particular, el terror vuelve. Porque sé que no son solo leyendas. Son secretos que la tierra guarda, y hay lugares donde esos secretos todavía caminan en la oscuridad.